se escuche toda la iglesia. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Escudo alrededor nuestro y sálvame. Que se escuchen las voces. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallan. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Señor. Yo te entrego mis vallas. Hoy nos renuevas, Señor, la mente. Líbrame del temor. Líbranos, Señor. En tu misericordia. Tu amor me alcanzó. Por tu sangre fue vencido. Soy más que vencedor. Sangre preciosa, sangre que hoy nos lava y nos limpia. Mil veces me recogerás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. 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 Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil.
Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Pueden tomar asiento, sean bienvenidos. Y voy a leer la palabra en la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 12 al 17, y vamos a leer. Hoy toda la palabra va a estar en la versión Dios habla hoy. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra que quiero compartir hoy y que el Espíritu Santo me ha inquietado a lanzar hoy, la he titulado Vivir o Sobrevivir. Vivir o sobrevivir. Y en verdad tenemos estas dos posibilidades: vivir abundantemente, vivir como Dios quiere que vivamos, o simplemente pasar por esta vida sobreviviendo, a duras penas, subsistiendo. Y en un tiempo como este, que verdaderamente estamos en un tiempo difícil, y no solo la dificultad es en nuestro país, sino en todo el mundo. Grandes dificultades está atravesando el mundo por todas las circunstancias que están pasando, esta pandemia, la tanta injusticia social que ha habido en el mundo, pues está causando inconformidad en muchos, y mucha gente se ha levantado a protestar, y bueno, hay muchas cosas que están trayendo aún mayor aflicción a este mundo, pero yo quiero, y bueno, y todas estas cosas han traído a nuestras vidas en cierta forma aflicción, pero hoy yo quiero por medio de esta palabra mostrarles que podemos, aún en medio de todas estas cosas que están pasando, vivir abundantemente, incluso, porque a eso vino el Señor, a traernos vida y vida en abundancia, dice la palabra, ¿cierto? Y quiero también pues
que veamos que el que nosotros vivamos abundantemente no depende de nadie más sino de nosotros mismos, porque Dios ya nos lo ha dado todo para que podamos vivir en abundancia, para que podamos vivir una vida plena. Él nos lo ha dado todo. Entonces, porque muchas veces le echamos la culpa de lo que pasamos y del no haber prosperado, del no salir adelante, le echamos la culpa al país donde nacimos, a los padres que tuvimos, al gobierno de turno o a los gobiernos que han pasado. Y la verdad es que por la palabra de Dios nadie tiene la culpa de que nosotros no salgamos adelante o no prosperemos. En este país conozco gente en medio de todas las dificultades que han habido y vendiendo frutas o embetunando zapatos, y han prosperado y han salido adelante, han estudiado, han hecho una carrera, han levantado su familia. Entonces el poder vivir abundantemente no depende realmente de nadie, sino de nosotros mismos. Y por la palabra de Dios yo quiero hoy llevarlos a que recibamos esta bendición que Dios tiene para nosotros hoy, y que si hasta este momento no hemos vivido plenamente, empecemos a vivir en abundancia, a vivir con ese favor de Dios que tenemos tan grande para prosperar en todas las cosas. Dios en su Hijo Jesucristo nos dio todo lo necesario para vivir y no simplemente para sobrevivir. Y voy a leer el versículo 13. Dice: a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Estas son palabras de Pablo, refiriéndose al Señor Jesucristo, y dice: pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y todos nosotros en algún tiempo de pronto hemos hablado hasta mal de Dios, hemos dudado de Él y todas estas cosas. Pero a pesar de todas esas cosas, a pesar de ese pasado que tenemos, Dios ha tenido de nosotros misericordia y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir abundantemente, para vivir abundantemente. Dice Pablo que él hacía esas cosas antes porque no era creyente y no sabía lo que hacía, pero nosotros hoy conocemos la palabra y sabemos lo que hacemos. Amén. Sabemos lo que hacemos porque conocemos la palabra. Y dentro de lo que el Señor nos ha dado para que vivamos bien está fuerzas. Él me ha dado fuerzas. Amén. Ahí en el versículo 12 dice: doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y cuáles son esas fuerzas que nos ha dado? Yo voy a hablar solamente de dos fuerzas que son poderosas, de las que nos ha dado. Dice el versículo 14: y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. La primera fuerza que hemos recibido del Señor es la fuerza de la fe. La fuerza de la fe. Tremenda fuerza, tremenda bendición que tenemos en la fe. Y no es la fe en las cosas o fe en las personas
o aún ni siquiera fe en la fe, es la fe en Dios. La fe en Jesucristo, la fe en el Espíritu Santo, la fe en el Dios eterno, invisible y todopoderoso. Nos ha dado la fuerza de la fe. ¿Y para qué nos ha dado esa fuerza? Nos la ha dado para que logremos todo. Para que logremos todo. Dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Aquí al Señor había venido un hombre que tenía un hijo endemoniado y ese demonio hacía que el hijo se tirara al juego, se tirara a ahogarse, había querido matarlo muchas veces y este padre estaba atribulado, angustiado por su hijo, y llegó delante del Señor y le dijo al Señor que si podía sanarlo, que si podía hacer algo por él. Y por eso el Señor le contesta: ¿cómo que si puedes? Dice: si puedes hacer algo por mí, Señor. El Señor: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Mire la fuerza que nos ha dado el Señor tan tremenda. La fe en Dios es una fuerza tan poderosa que hace que lo imposible sea posible. Lo imposible se vuelve posible con la fuerza de la fe en Dios. Y nos ha dado esa fuerza para que nosotros lo alcancemos todo y lo logremos todo. Amén. La segunda fuerza que hablo es la fuerza del amor, o que habla la palabra. Me ha dado la fuerza del amor. ¿Y saben para qué es esta fuerza? La primera, ¿para qué es? La fuerza de la fe, para que logremos todo. Y esta fuerza, la fuerza del amor, es para que soportemos todo y nada nos haga rendir hasta que seamos más que vencedores. Para eso nos ha dado la fuerza del amor. Dice en Romanos capítulo 8 versículos 37 al 39: pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Salimos qué? Más que vencedores por ese amor que Él nos dio. Él nos amó primero, nos llenó de su amor primero, nos dio su amor para que se convierta en una fuerza en nosotros que nos ayude a soportarlo todo y a no rendirnos ante nada. Y dice: estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, iglesia. Porque aunque muchos, o para muchos, le ha partido un ser querido, ha muerto un ser querido, ha perdido, o no, perdido no, ha partido un ser querido a la presencia del Señor, ni la muerte le va a separar de ese ser querido. Recuerde que nosotros tenemos una promesa preciosa: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Para el que cree, todo le es posible y nada es imposible para Dios. Todo esto lo dice la palabra, y nosotros debemos creer por nuestros familiares, aún por nuestros amigos, por nuestro prójimo. Debemos creer que así sea, en último momento se salvará. Porque muchas veces le hablamos a las personas y las personas se niegan a recibir la palabra. Pero debemos confiar que las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana y están sobre nosotros cada hora, cada minuto y cada segundo de nuestra vida, va a obrar. Que esa misericordia de Dios va a obrar en nosotros para alcanzar la salvación de nuestros seres queridos. Entonces no se desanime si de pronto murió su familiar, murió esa persona a la que usted tanto le hablaba y que
parecía que nunca le recibió la palabra. Saben que la palabra de Dios nunca regresa vacía, y es muy posible, mis hermanos, que por las misericordias de Dios, en ese último instante de su vida, el Señor ablandó ese corazón y recibió la salvación. Así que por eso ni la muerte, porque nosotros debemos creer que nos vamos a encontrar con esas personas que partieron de esta tierra. Y dice la palabra que ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Estamos ligados a ese amor, estamos atados a Él hasta la eternidad, y nada nos va a poder separar de ese amor, nada. Así que tenemos dentro de las fuerzas que Dios nos ha dado, la fuerza de la fe. Tenemos la fuerza y la fuerza de la fe para que lo alcancemos y lo logremos todo. La fuerza del amor para que nada nos haga rendir, amén, hasta que seamos más que vencedores. Eso tenemos para que vivamos abundantemente en esta tierra. En segundo lugar, dice la palabra, porque me ha considerado fiel. Me ha considerado fiel. A pesar de mi pasado y de las equivocaciones aún del presente, a pesar de todo eso, como decía Pablo, hablaba mal del Señor y hacía lo malo, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios que nos ha alcanzado, nos sigue considerando fieles. Esto es una bendición muy grande. Dice en primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 15, dice: esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo dice Pablo, el apóstol Pablo, y me gusta esa frase, de los cuales yo soy el primero, dice él. Y es que hay que tener humildad, mis hermanos, para poder expresar lo que expresa Pablo. Hay que tener humildad, poder reconocer que somos pecadores. El Señor dice que Él vino a salvar a ¿cuántos? A todos los pecadores. Dice, Él no hace acepción de personas, dice que vino a salvar los pecadores. ¿Quién no peca en este mundo? Todos pecamos, todos, absolutamente todos los seres humanos que hemos estado en esta tierra y que estamos en esta tierra pecamos. Entonces, y dice que Él vino por los pecadores, quiere decir que Él vino por todos, vino por todos. Bueno, que alguien no quiera recibir esta palabra, este regalo, esta bendición, ya es otra cosa, pero está dispuesto, está extendido para todos esta bendición, para absolutamente todo, porque es necesario poder reconocer que somos pecadores para poder recibir esta bendición. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hay tres enunciados aquí muy importantes. El primero: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Estos tres enunciados están para que
cumplamos la palabra y podamos ser considerados fieles delante del Señor, como lo está diciendo, me ha considerado fiel. Se necesita humildad para reconocer que muchos de los comportamientos del mundo de hoy no son correctos delante de Dios. Por eso nos está diciendo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y tantas cosas como las que vemos y en las que no debemos vivir nosotros. Porque aunque mucho del mal que se está viviendo hoy en este mundo y de las cosas que estamos viendo, y aunque las están volviendo legales, no son correctas delante de Dios. Y tenemos que vivir bajo los criterios de Dios y no bajo los criterios de este mundo. El odio. Hoy ve uno cantidades de personas viviendo en odio, mis hermanos. Cristianos llenos de odio están permitiendo, abriéndole puertas a Satanás para que nazca una raíz de amargura en ellos. Uno ve que se levantan grupos y grupos LGTB, feministas, ambientalistas, afroamericanos, afrodescendientes. Y mira uno el centro o lo que reclama cada grupo, y lo que más brilla es el odio por los demás, el odio contra los demás. Y como han recibido cierta legalidad o están recibiendo legalidad de parte de la mayoría de los gobiernos, entonces creen que están haciéndolo bien, pero no es correcto delante de Dios. Y nosotros debemos discernir esto, mis hermanos. Yo no puedo dejar que mi corazón, este corazón que Dios rescató, que Dios limpió, que Jesús tomó en sus manos y sanó, ¿cómo voy a permitir que por los criterios de este mundo se llene de amargura, de odio, de resentimiento? Y volvamos atrás. Puede que no nos guste a alguien, puede que muchas cosas no estén como queremos, pero nunca podemos permitir que nuestro corazón se llene de odio. La venganza. El Señor dice en su palabra que le dejemos la venganza a Él, que la venganza es de Él, que Él pagará, mis hermanos, y Él sí que sabe hacer con justicia. Así que no tomemos la justicia por nuestras propias manos, no queremos vengarnos nosotros mismos. Entreguémosle esas cosas a Dios. Dios sabe qué hacer con eso, y Dios pagará. Y Dios sí que sabe hacer las cosas, porque Él es justo, Él es fiel y Él es verdadero. ¿Qué dice la palabra que hagamos por nuestros enemigos? Dice que oremos. Aún dice que los amemos. Y una forma de amarlos no es de pronto ponernos a hablar bien de ellos, porque si están haciendo mal y han hecho mal, pues listo, eso se lo dejamos a Dios. Pero la mejor forma de amar a nuestros enemigos es orar por ellos, para que Dios les cambie el corazón y para que se arrepientan y reciban a Cristo. Mire, ¿qué tal que esa persona que usted más odia y por la cual está más resentido o resentida, qué tal que aceptara a Cristo y que empezara a dar frutos de verdadero arrepentimiento? ¡Qué bendición sería! Sería una gran bendición. Dice, al contrario, y el odio, la venganza, la legalidad del pecado. Vemos que están legalizando el pecado, amén, lo están legalizando, pero por el hecho de que sea legal no quiere decir que sea correcto delante de Dios.
Y dice, sigue diciendo el otro enunciado: al contrario, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Y esto es demasiado importante, porque tú y yo somos lo que pensamos. Mire, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Entonces, tal cual sea nuestro pensamiento, eso somos nosotros, lo dice la palabra también. Eso somos. Si nosotros pensamos que estamos en esta vida solamente para sobrevivir, solamente para subsistir, así va a ser. Pero si nosotros pensamos que estamos en esta tierra para vivir en abundancia, una vida abundante, así va a ser. Si yo pienso que soy pobre, que soy el pobrecito, que yo no nací para amar, que yo soy digno de lástima, que no sirvo para nada, y si nos creemos también esas palabras añadidas hacia a nosotros o en contra de nosotros, porque yo creo que muchos de nosotros, si no todos, en algún momento de nuestra vida hemos recibido esas palabras negativas, esas maldiciones, cuando nos decían de pronto: usted no va a servir para nada, usted nunca va a salir adelante, usted es un tonto, usted es un bobo, usted es un necio, usted es un estúpido. Recibíamos esas palabras, aún hasta de nuestros propios progenitores las recibíamos. Pero, iglesia, hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón y Dios ha cambiado nuestra vida. Dios ha hecho todas las cosas nuevas en nosotros. Debemos salir ya de esa conmiseración, salir de ahí y dejar de pensar que somos los que no podemos, los que no servimos, los dignos de lástima, los pobres, los que nunca vamos a salir de la pobreza. Tenemos que dejar ese pensamiento, cambiar ese pensamiento. Ahora estamos en Cristo y debemos saber que si estamos en Cristo, todo es posible para nosotros. Así que somos los hijos de Dios, somos los prósperos, somos los que vamos a vivir en abundancia, en salud. Y ese debe ser nuestro pensamiento por encima de toda circunstancia. Para eso nos ha dado la fuerza del amor y la fuerza de la fe, para que seamos más que vencedores sobre toda circunstancia. Así que es tiempo, iglesia, de pensar que yo de ahora en adelante voy a vivir en abundancia, como Dios quiere que yo viva, en salud. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si cambiamos nuestra manera de pensar, si ponemos los pensamientos que Dios tiene de nosotros en nuestra mente y hacemos que afloren esos pensamientos y los expresamos, mis hermanos, nuestra manera de vivir va a cambiar y vamos a dejar de sobrevivir para vivir abundantemente. Abundantemente. Nos esperan muchas cosas buenas. Debemos pensarlas y debemos expresarlas, y las vamos a ver hechas realidad, porque cuando cambiamos nuestro pensamiento, cambia nuestra manera de vivir, y ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios fiel, con una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Y por último, en tercer lugar, también dice ahí en el versículo 12: y me ha puesto a su servicio. Y me ha puesto a su servicio. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Iglesia, tenemos
el mejor jefe del mundo, el mejor patrón. Tenemos el mejor empleador, que es nuestro Dios. Nos ha puesto a trabajar para Él. Ahora trabajamos para Dios. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, en un negocio, ¿por qué lo hacemos generalmente? ¿O qué recibimos? Un salario, ¿cierto? Recibimos un sueldo. Y a veces no son los mejores sueldos. ¿Ustedes creen que el mejor patrón de este universo, el mejor jefe, el mejor empleador no nos va a pagar el mejor sueldo? Nos paga el mejor sueldo, iglesia. Nos ha puesto a su servicio, y si trabajamos para Él, las recompensas van a ser muy grandes, porque Dios honra a quienes le honran, y trabajar para Dios es honrar a Dios, y la honra de Dios es integral, porque Dios bendice y prospera nuestro espíritu, alma y cuerpo. O sea que nos da todo lo que necesitamos para que podamos vivir abundantemente. ¿Y cuál es la mejor forma de servirle a Dios y de trabajar para Dios? Siendo ejemplo para los demás. Es la mejor forma, siendo testimonio para los demás, testimonio de vida de Cristo en nosotros. Dice el versículo 16: pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Yo soy testimonio, debo ser testimonio, debo ser ejemplo de lo que hace Cristo y de lo que es el Señor para los demás. Que cuando me vean a mí, la gente quiera buscar a Dios. Y esa es la mejor forma de servirle a Él. No que cuando me vean a mí no quieran saber nada de Dios, porque lo que hablo no concuerda con lo que hago, sino que muchos corran a nosotros por causa de lo que Dios nos ha dado y de lo que mostramos que es Dios a los demás. Para concluir, quiero leer una palabra, pero antes recordar que Dios en su Hijo Jesucristo nos ha dado todo para que vivamos abundantemente. Pero somos nosotros los que debemos tomar la decisión de vivir como Dios quiere que vivamos. Y no solamente vamos a pasar por esta tierra solo sobreviviendo. Recordemos que para que vivamos abundantemente, el Señor nos ha dado fuerzas, nos ha considerado fieles y nos ha puesto a su servicio. Y dice en Sofonías capítulo 3 versículos 17 al 18: el Señor tu Dios está en medio de ti. Gracias, oh gracias Señor. Gracias por estar con nosotros, Dios. Oh Padre, gracias. Gracias. Gracias por esa presencia en nosotros que nos llena, que nos cautiva y nos vence, que doblega nuestro corazón, que abre nuestra vida al amor, a la compasión, Señor. El Señor tu Dios está en medio de ti.
Él es poderoso y te salvará. Él es poderoso y te salvará. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Tú alegrarás el corazón de Dios. Cuando recibes la palabra y cuando la haces obra, Él se alegra. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará. Qué lindo es cantarle al Señor. Uy, pero cuán hermoso es que el Señor nos cante, que nos deleite con sus melodías de amor, de compasión, de bondad, de fidelidad, de santidad, que nos deleite con esas letras de prosperidad a nuestra vida, de salud en abundancia, de esperanza, letras de esperanza nos canta. Por eso dice que ni la muerte nos separará, porque aunque hayamos perdido un ser querido, tenemos que saber que ese ser querido está en un mejor sitio y que pronto nos reuniremos con él y nos gozaremos nuevamente. Dice, en su alegría cantará como en día de fiesta. Cuando nosotros recibimos la palabra y la hacemos, hay una fiesta tremenda en el cielo, tan grande y tan poderosa que hacemos cantar a nuestro Dios. Dice el Señor, yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pese sobre ti. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú todo lo haces nuevo. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén y amén y amén. Gloria al Señor.